Programa patrocinado por Aerodynamic Drone, vídeo y fotografía aérea. El contraste de la Seda es un edificio que había en la plaza de Santa Catalina, es un edificio que además ocupaba el mismísimo corazón de la ciudad, porque esta plaza era la plaza mayor, era la plaza donde antaño se celebraban ejecuciones, donde se reunía el concejo, donde existían numerosísimas transacciones, de ahí el nombre del edificio, Contraste de la Seda. Era en un tiempo en el cual la seda era uno de los principales motores de la economía en Murcia. No en vano, pues gracias a la seda se pudo construir parte de la catedral, o se hicieron numerosas infraestructuras, numerosos edificios en Murcia. Pues este edificio ocupaba lo que era no solo el corazón social, sino también el corazón económico. Allí era donde se recepcionaba la seda, allí era donde se hacían los tratos sobre la seda. Es un edificio de comienzo del siglo XVII, que además en 1932, a lo largo de la década de los años 20, se declara como un bien de interés cultural, el patrimonio lo protege, pero en esta ciudad, como en otras tantas ocasiones, pues apenas 10 años después se decide derruirlo con la excusa de que se estaba cayendo. Es cierto que se estaba cayendo. Se conservan las dos portadas, una parte de una fachada y otra parte de otra, en el Museo de Bellas Artes, pero el edificio realmente dejó un hueco que después se llenó con otros inmuebles, y ahí sí que perdió Murcia el encanto de un enorme edificio, un edificio de estilo renacentista, un edificio que hubiera sido un reclamo para la mayoría de murcianos. No pasó lo mismo con el Almudí, que este sí lo podemos disfrutar, quizás porque en su última etapa fue sede de la audiencia provincial, era sede de los jueces, y el concejo y el alcalde de turno pues no se solían meter mucho con la justicia. Está muy cerca de él, el Almudí está en lo que se conoce en Murcia como el Plano de San Francisco. Es un edificio que surge, igual que el Contraste está orientado a la seda, el Almudí se construye para recepcionar los granos. También se le llamó Pósito del Pan, etc. Es un edificio más antiguo, al menos en su fundación, que el Contraste de la Seda, un edificio que Alfonso X ordena establecer ahí, junto al río, y que luego pues va transformándose, va cambiando, y ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué se conserva de este edificio? Se conserva la llamada Sala de Columnas, que esta es original, y se conserva la fachada, donde también está el símbolo, uno de los símbolos de la ciudad de Murcia, que es la matrona. La matrona es una mujer que le quita el pecho que le estaba dando a su hijo para ofrecérselo a un hijo extraño. Este símbolo, que fue restaurado recientemente, y que cuando se habla de la solidaridad y de la hermandad y del especial carisma que tienen los murcianos para acoger a los extranjeros, como ahora vemos con los turistas, pues siempre se invoca la famosa matrona del Almudí. El edificio fue reconvertido en audiencia provincial, y durante muchísimos años así estuvo. Tenía dos enormes porches en la entrada, que aún a principios del siglo pasado se podían admirar, pegados a donde está el mercado de Verónicas, pero finalmente se decidió derruirlos cuando, por el normal desarrollo del trabajo en la audiencia. En esa época también fue cuando se abrieron los balcones, que no los tenía, y bueno, se volvieron a rehabilitar los escudos que tienen. Estos dos edificios, el Contraste de la Seda y el Palacio del Almudí, son, después de la catedral,
los edificios más representativos de la ciudad de Murcia. La ubicación de estos dos edificios, el contraste de la Seda y el Almudí en el centro de la ciudad, pues realmente siempre han animado a la imaginación popular, ¿no? Son numerosas las leyendas que tanto un edificio como otro pues atesoran en el transcurso de los siglos. Durante muchísimos años, por ejemplo, se comentó que una de las destrucciones que tuvo el edificio, el Almudí, o al menos una de las veces en las que hubo que reconstruirlo, sucedió por la caída de un rayo durante una tormenta, con tan mala fortuna que en ese momento se conservaban en el edificio pues toda la pólvora de la ciudad, con lo cual podemos imaginar aquella explosión, ¿no? Y enseguida pues los vecinos empezaron a comentar que eso era un castigo divino, porque aquellas armas se utilizaban para matar a personas, etcétera, etcétera. Muy cerca del Almudí existía el antiguo convento de Verónicas. Era un convento que estaba muy relacionado tanto con el mercado de Verónicas, con la famosa plaza de Abasto, la más antigua de la ciudad, como con el propio Almudí, y conformaban, como el contraste de la Seda, otro núcleo comercial donde pasaban a diario miles y miles de personas. Cierta mañana, en este convento de Verónicas, pues la madre tornera, que era la encargada de estar frente al torno, era un convento de clausura, no podían ver a las religiosas que había dentro, pues atendían a través de los famosos tornos. Pues esta mujer acostumbraba a dar agua a quien lo iba pidiendo, sobre todo a los vendedores, o que bien estaban dentro del mercado de Verónicas, o que colocaban sus puestos en el exterior, como hasta no hace muchos años venían haciendo de forma habitual. Aquella mañana, cuando la madre tornera se dirige al torno, una persona le pide agua desde fuera, y ella pues solicita, le entrega un cubo. El cubo lo introducían en el torno, al torno lo accionaban, la persona de fuera bebía agua, y luego el torno volvía a hacer el movimiento contrario, la religiosa cogía el cubo y lo volvía a llenar de agua. Pues bien, todo este ritual que se había realizado durante miles y miles de veces y durante decenas de años, pues cierta mañana alguien pide agua, se abre el torno, la religiosa escucha cómo la persona que le había pedido estaba bebiéndolo, entiende que es un hombre, le da las gracias. Sin embargo, cuando el torno vuelve hacia el interior del convento, encuentra la cabeza de un hombre decapitada justo en el cubo del agua. Podemos imaginar en esa época el escándalo que se armó inmediatamente en toda la ciudad. La policía de la época determina que es un perejilero que se dedicaba a vender perejil en Verónicas, y a partir de ahí pues se disparan todas las posibilidades imaginables y por imaginar. Hay quien dice que también era una maldición que quería echarle este hombre al convento, otros que dicen que había perdido la cabeza, que es quizás la que más cuadra, si no fuera por otra que tuvo muchísima fortuna, otra teoría que decía que este buen hombre se había enamorado de una religiosa y al no verse correspondido pues había tomado la drástica decisión de cortarse la cabeza, como después se supo, con una navaja calabacera que era la que utilizaba para cortar el perejil. Murcia fue la protagonista de la última ejecución con garrote vil que se celebró en España. Además fue una ejecución que estuvo teñida de una polémica que aún hoy recuerdan muchísimos historiadores en Murcia y fuera de Murcia, y además inmerso en un proceso judicial que aún no se sigue estudiando en las universidades. Fue el famoso crimen de La Perla, el crimen de Josefa Gómez, a quien se acusó de envenenar a su marido. El marido, que se llamaba Tomás Huertas, pues cenó, como cenaba habitualmente cada noche en su casa, y luego se tomó un vasito de ron Negrita, de esta marca, estamos hablando del año 1896, y después se dispuso a ir al Teatro Romea, a donde no llegaría porque cayó fulminado. Al mismo tiempo cayó también fulminada una criada de la casa. Inmediatamente se acusa a la mujer de haberlos envenenado, y se detiene también a otro huésped que había hospedado en la posada, se llamaba La Perla, de ahí el crimen de La Perla, y al que detienen como instigador de este asesinato. Otra criada
declarará durante el proceso que mantiene una relación sexual los dos detenidos y que le habían suministrado esticticina, que era un medicamento que tomaba el supuesto amante, porque tenía diversos padecimientos estomacales. La mujer reconoce que le había dado una dosis porque intentaba aplacar las ganas de beber que tenía su marido y también los celos. Al parecer Tomás era un hombre celoso. A esta mujer se la condena a muerte y va a dejar 2 niños de 8 y 10 años. Inmediatamente la ciudad, conociendo cómo se habían desarrollado los hechos, entendiendo que esta mujer no había pretendido matar a su marido, pues se rebela contra esa decisión. Y se revela hasta el extremo que incluso el Ayuntamiento de Murcia hace una sesión especial para solicitar la clemencia, el indulto. Todos los gremios de la ciudad se reúnen para arropar a esta mujer y se produce un escándalo que va alcanzando cada vez más ciudades, hasta que llega a Madrid, y el propio presidente del gobierno es el que tiene que decidir si se procede a ejecutarla o no. Finalmente se deciden matar a esta mujer y Murcia se levanta con una resistencia pasiva. Que además el ejército y la Guardia Civil tuvo que imponer el orden. No se encontraba verdugo para justiciarla, tuvo que venir un pobre hombre de Cartagena que era carpintero. Cuando llegó en el tren a la estación del Carmen, nadie fue a recogerlo. Los tartaneros se negaban a recoger a este hombre, que además tuvo que ir andando desde el barrio del Carmen hasta donde estaba la ejecución, que eran las inmediaciones del Palacio del Almudí, donde se levantó el patíbulo, en el plano San Francisco. Tuvo que ir andando. Ese día los comercios cerraron en señal de duelo y hubo que imponer el orden a golpe de ejército y a golpe de Guardia Civil. No se consiguió nada y esta mujer murió ejecutada. Inmediatamente y antes de esta ejecución, la cárcel donde estaba aguardándola se convirtió en un ir y venir de toda suerte de vecinos, desde el alcalde de la ciudad hasta el gobernador, hasta el último artesano, que intentaban darle ánimos. Y también se corrió la voz de que esta mujer se había convertido. Esta mujer, cuando alguien intentaba animarla, era ella la que animaba y la que decía que estaba preparada para morir, que era inocente, pero que Dios le daría fuerzas para afrontar eso. De hecho, cuando la estaban ejecutando, como es evidente, rodeado de cientos de personas y de cientos de militares que intentaban que aquellos no pudieran impedir el ese, pues dijo que perdonaba a todos los que la habían matado. Durante muchísimo tiempo se estuvo comentando este caso, que luego fue adquiriendo tintes de leyenda respecto a la santidad de esta mujer, respecto a realmente qué es lo que había sucedido en aquella famosa posada de la Perla. Lo que sí es cierto, que tal fue el escándalo y tal fue el impacto que tuvo en la sociedad española esta última ejecución, que efectivamente fue la última vez que a una persona la ajusticiaron con garrote vil en España.